¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Tardes, padre. Muy bien, ¿y usted? Todo bien, gracias a Dios. Todo tranquilo por aquellos lados. Sí, sí, estoy acá en Guadalajara, México. Bueno, bienvenido. Gracias. Eh, Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Bueno, pues tenía tres preguntas. La primera eh, era sobre los pecados veniales y pecados mortales. ¿En dónde está el límite para definir que un pecado es venial o mortal? Digamos que depende la materia, depende de qué materia hablamos. Por ejemplo, hay cosas que son materia grave, por ejemplo, todo lo de sexualidad, por dar un ejemplo, es materia grave. Entonces, cualquier pecado contra el sexto mandamiento es siempre pecado mortal, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, si la materia ya de por sí es grave, digamos, no admite parvedad de materia, sino que todo pecado contra lo que sería el sexto mandamiento sería pecado mortal. Y hay en cambio pecados que admiten parvedad de materia, ¿no? Por ejemplo, el robo. De acuerdo a la cantidad que uno robe o de acuerdo a cómo uno dañe a la persona. Porque, por ejemplo, si uno le roba $5 a un empresario que tiene 7.000 millones, bueno, no deja de estar mal, pero es pecado venial. En cambio, si uno le roba $5 a alguien que era todo lo que tenía para comer, ahí ya es pecado mortal, ¿no? Entonces, como que depende. Te conviene leer, para que realmente entiendas este tema, te conviene leer, digamos, el Catecismo de la Iglesia Católica misma, la parte de los 10 mandamientos. Ahí como que te explica así eh, de modo concreto qué cosa es pecado mortal y qué cosa no. Sí, fíjese que sí lo había leído. Sí, Distinguía tres partes, que era pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Eh, y lo también indica. esa parte también no la mencioné, pero cuando hay materia grave, si no hay pleno consentimiento, pleno conocimiento, no. El pecado está, pero no se lo imputa. Sería así, ¿no? La persona, por ejemplo, no sé, la persona que vivía en concubinato y no sabía que estaba en pecado mortal, desde que lo sabe empieza a estarlo, salvo que se arrepienta. Por ejemplo, si dicen, bueno, no tengo más vida sexual fuera del matrimonio. Pero, digamos, mientras no lo sabía, como que había pecado mortal, pero no se le imputaba a la persona, porque la persona no tenía conocimiento. Dios te juzga por tu conciencia también, ¿no? Ujú. Sí, mi duda respecto a esto es el pleno consentimiento, Sí. eh, y respecto a los pecados del sexto mandamiento que usted ponía de ejemplo, ¿dónde está el pleno consentimiento? Por ejemplo, no sé, alguna mirada o algo así. Pues yo había escuchado que algunos padres decían que a veces involuntario o es como instinto, ¿no? Entonces no sé Sí, si ahí podría ser es muy pleno fácil, consentimiento. es muy fácil saber cuándo hay pleno consentimiento. Si tienes dudas, ya no lo hay, empezando por ahí, ¿no? El pleno consentimiento es cuando tú te diste cuenta, o sea, suponte, ¿no? Estás mirando algo por la computadora y justo te aparece una imagen sexual o una pareja teniendo intimidad. Y en el momento no se da cuenta porque es algo rápido. Ahora me di cuenta, no tengo que mirar esto. Y sin embargo, aún así sigo adelante. Aún así digo, bueno, lo miro lo mismo. Ese es el pleno consentimiento, cuando uno ya se dio cuenta y aún así sigue adelante, ¿no? Ujú. Si hay dudas si consentí o no consentí, por lo general la duda es pro reo, o sea, es a favor de la persona. Hay que suponer que no consentiste, porque aquel que consiente es aquel que sabe que consintió, ¿no? Ese es el Ok. punto. Sí, bueno, otra pregunta que tenía es que yo he visto muchos sus en vivos, sus videos, y en la parte de la pregunta que usted hace de cómo sabemos que la Biblia realmente es palabra de Dios, quiero pensar, no sé, la respuesta que hay que dar es por la iglesia, ¿no? Que es quien la reconoció. No sé si está correcto.
pero ¿bajo qué Sí, criterios la reconoció? Pues, ¿en qué basamento? la respuesta es esa, pero cuando uno le pregunta eso a un protestante, es para que la persona razone, sobre todo porque la persona no va a aceptar que la iglesia fue la que definió, digamos, la inspiración bíblica. Y ojo, acá hay que tener cuidado. Acá, por ejemplo, nosotros los católicos no decimos que la palabra de Dios es tal porque lo digan los concilios o porque lo diga el Papa. No decimos, o sea, eso sería un error, ¿no? El documento Filius Dei del Concilio Vaticano II lo dice perfectamente. Dice, la Iglesia sabe que la Biblia es palabra de Dios no porque lo digan los concilios ni porque lo digan los papas, sino porque así la recibió como tal. Así se recibió como tal la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios ya era tal en la mente de Dios. O sea, no se puede decir que, bueno, que en realidad la iglesia, a partir de que la iglesia como una varita mágica, ¿no? Dice, esto es palabra de Dios. No, la cosa no fue así, ¿no? El tema está en el reconocimiento de la inspiración bíblica, porque el punto está cómo reconocemos nosotros que tal libro es inspirado y tal libro no, o tal libro es palabra de Dios y tal libro no. Y sin la iglesia no hay manera, no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de posibilidades, porque, digamos, lo que sucede es que caemos en un argumento circular, ¿no? Decimos, bueno, la Biblia es palabra de Dios porque lo dice la Biblia, lo mismo dice el libro del Mormón, lo mismo dice el Corán. Tiene que haber, digamos, un elemento externo que pueda reconocer esa inspiración bíblica. Ujú. Ok, va. Y la última pregunta que tenía era respecto a la usura. Tengo entendido que en la Edad Media era muy mal visto y era un pecado como que muy señalado. Y ahora yo veo que los bancos y el sistema financiero pues opera con total normalidad y hay incluso yo creo que católicos dentro de esta institución trabajando. Pues, no sé si en algún punto de la historia la iglesia acotó este tema de la usura y ya es permitido cobrar interés o sigue siendo pecado. No tengo claros cómo fue o sea, yo no soy especialista en la historia de la usura, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que actualmente la iglesia permite un interés, actualmente me refiero, ¿no? Se permite un interés que no sea excesivo. Por ejemplo, uno puede pedir un interés, no sé, no te quiero decir un porcentaje, pero por ejemplo, lo que está mal es el aprovecharse de la necesidad del prójimo para esclavizarlo y para tenerlo siempre en deuda. Eso es lo que está mal. Lo que hay que buscar es ponerle un interés justo, porque es cierto que cuando yo presto dinero, hay un acto de justicia en que yo pueda realmente, yo me refiero como comerciante, como una persona que vive de eso, ¿no? Porque hay gente que vive de préstamos, o sea, presta dinero y de esa manera es como que hace crecer su negocio. Ujú. Es justo que haya digamos, un interés, una tasa de interés que no sea excesiva, que le permita a la persona seguir adelante con sus negocios, ¿no? Mientras hablamos de negocios legítimos. Sí. Ahora, lo que está mal, por ejemplo, una de las, no es que lo hacían todos los judíos, pero había judíos que lo hacían y por eso el pueblo español estaba muy enojado en Ujú. tiempos de Isabel la Católica, antes de que los expulsaran. El mismo Torquemada, que era de raza judía, ¿no? O sea, justamente Torquemada venía de una familia de conversos. El mismo Torquemada estaba indignado porque había familias judías que, aprovechándose de la necesidad de algunos cristianos que estaban en bancarrota, les metían un impuesto o un interés de 200%, por ejemplo. Te prestaban, no sé, $100 y te cobraban el 200% de interés, ¿no? Entonces, eso es lo que la iglesia siempre ha condenado, más que nada. Ahora, no tengo claro si antes no permitía el interés y ahora lo permite. Eso me parece que pudo haber habido un desarrollo a medida que se desarrolló un poco la teología de Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás tiene el Tratado de Justicia, donde, por ejemplo, habla de ciertas cuestiones de la usura. No tengo tan claro si realmente antes no se permitía, el préstamo era sin ningún tipo de interés. Eso
ya desconozco como para poder contestártelo, ¿no? Pero sí sé que hoy en día se puede pedir un interés mientras no sea excesivo. Ese es el asunto, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, padre. Creo que eran todas las preguntas que tenía por el momento y no me queda más que agradecerle su apostolado online. Creo que no todos los padres tienen como ese ánimo, ¿no? O la exposición pues que usted tiene y pues muchas bendiciones. Es un gusto y que Dios te bendiga, Abraham. Entra cuando quieras, ¿eh? Y bueno, lo que le dije a Anabela, salte de la sala si entran otros y puedes seguirme desde YouTube. Perfecto. Muchas Dios gracias, te padre. bendiga, ¿eh? Dios Chao, lo chao. bendiga. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.